5509 para tus mensajes. Vamos a meternos un poco en el tema policial. Recién estábamos hablando de otra cosa que involucraba a un efectivo policial, pero esto vamos a ir directamente a lo que es el reclamo de los policías. Vos sabés que es una situación que no está zanjada aún. Hay ofertas, hoy la escuchábamos más temprano con nuestros compañeros a la ministra Almíger, que hablaba de, creo, 11 ofertas, pero bueno, hay que ver cuáles son esas 11 ofertas y cómo se da el contexto de la negociación. Lo tenemos del otro lado a Felipe Gogol. Vos sabés que él es vocero de los autoconvocados, es una de las 3 personas que por los autoconvocados está participando en las mesas de negociación allí en el Consejo del Salario. Así que lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Felipe? Hola. Hola, ¿nos escuchás? Ahora sí. Buenísimo. Una música. Bueno, buen día, Felipe. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Buen día para vos, todo bien, sí. Bueno, ahí la estábamos escuchando más temprano, salía en otro programa a la ministra Almíger, que un poco hablaba, ¿no?, de que hubo 11 ofertas y que eran distintas y que algunas tocaban directamente el punto salario, no sé, yo nunca me acuerdo bien cómo se llama. ¿Valor punto? El valor punto, exactamente. Que no era tan así como se dijo en su momento, que solo beneficiaba a los cargos, digamos, a los primeros cargos de los escalafones y no a los más altos, que no era tan así. Y también que tenía sobrada expectativa de que en esta semana, no solo la negociación policial, sino también con otros sectores, se pudieran ir zanjando y se pudiera ir solucionando esta situación. Pero por el lado de ustedes, ¿cuál es la expectativa? Yo el sábado, creo, vi una de las marchas, porque justo pasé por allí, por el área de educación, frente al cine, y vi que se estaban reuniendo allí, y digo, marchan de lunes a lunes, el fin de semana tampoco se dejan estar. Entonces digo, ¿cuál es la situación real, por lo menos desde el punto de vista de ustedes, en relación a una posible resolución de esta negociación? Sí, mira, primero nuestra postura hasta el día de mañana, creo yo que la mejor. Estamos esperanzados de que el gobierno nos va a escuchar y nos va a dar un ofrecimiento como corresponde. Sí. Y dejar un poco la chicana esa de los números que están dando vueltas, porque los números no mienten, las actas figuran en todos lados. Es más, alguien se encargó de subirlas a las redes sociales y las actas con los números reales están. Los ofrecimientos, si tal vez ellos lo componen como si fuesen 11 ofrecimientos, de los 11 lo puedes encuadrar en uno solo, porque siempre el mismo monto final, dibujado en distintas formas, distintos índices, dado una vuelta, es el juego de números. Claro. Che, y cuando dicen que la oferta llega a los 2 millones de pesos, ¿esto es así o no es así? Llegó a los 2 millones de pesos cuando tenía el ofrecimiento la gente y el cabo, la gente de 742.000 pesos, que era un número no remunerativo. Sí. De esa forma sí llegó a los 2 millones de pesos. Ajá. Después, en esos cargos. Después hemos tenido, sí, en esos cargos, agente y cabo primero, pues sargento para arriba de 60.000 pesos aumento, más lo que aumentaba el valor punto. Claro. O sea, es como que es una masa de dinero que en función de una u otra oferta se distribuiría la misma masa de dinero de una manera u otra. Digamos, es como que... Exactamente. Mirá. Como que supuestamente son 3 millones de pesos y 3 millones de pesos que hay que dividirlo. Y bueno, de ahí fueron buscando la forma y en eso se basan los 11 ofrecimientos según ellos, de los cuales un valor punto, agregaban un ítem, una operatividad, nos cambiaban... La operatividad te subían, te bajaban, te agregaban a la gente o lo agregaban un solo ofrecimiento. El último fue que quisieron hacer un ofrecimiento para toda la escala en general, 186.000 pesos. Claro. Bueno, claro, y entonces ahí se comprende un poco mejor, por qué dicen que es insuficiente o por qué ante este número, ¿no? 11 ofertas, vos decís, che, pero no hay una que pueda interesar. Claro, nos estaba faltando ese dato, que siempre es la misma masa de dinero distribuida de distinta manera. Entonces, claro,
Entonces, volviendo, por ejemplo, a esa oferta donde sí llegaba a los 2 millones de pesos, los cargos más bajos del escalafón, que es el agente, que es el cabo primero, después el resto no recibían casi nada, digamos, como que se concentraba allí en las escalas más bajas, todo ese dinero. Bueno, ese es el dato que por ahí faltaba, ¿no? Sí, faltaba, por ahí estaban las redes sociales, pero obvio que por ahí no todos lo conocen bien, el tema de valor punto y cómo Claro. son cómo desglosar el recibo en sí, pero por eso nunca se ocultó nada de eso. Sí, los ofrecimientos fueron eso, y basado siempre Sí. dando vuelta buscándole la forma. Es más, el ofrecimiento ese que llegamos a los 2 millones de pesos de la gente, al personal retirado o pensionado no No le percibía llegaba. nada más, no, Mm. más que un 8% de valor punto, que es nada. Claro. Che, y a los montos que figuran, porque eso también es una de las dudas que siempre nos planteamos. Cuando te muestran ese monto en las planillas y demás, ¿esos montos son el dinero de bolsillo que recibiría el efectivo policial o es el sueldo bruto sin contar los descuentos de ley y demás? Porque eso también es otra cosa. A veces parece que es un montón, pero en realidad hay una parte que, bueno, que no va al bolsillo del trabajador, por más que conforme parte de su salario. En uno de los recibos que ellos encargaron de publicar en redes sociales, que decía 1.600.000, 1.700.000, estaba desglosado le habían puesto hasta el secundario o carga familiar. Hay Sí, cosas, y no todos tienen carga familiar, no todos tienen secundario, terciario. claro, Después de eso, bueno, vos tenés un par de ítems que te puedes sumar, como también tenés los descuentos, si tenés una mutual o tenés ANSA, lo que tenga. Entonces, claro. por eso siempre repito de que el chicaneo, ese número, deberíamos evitarlo y realmente elaborar y trabajar con el gobierno para salir de esta situación y tener un ofrecimiento como corresponda. Claro. ¿Qué tal? Mi nombre es Federico, ¿cómo estás? Te quiero preguntar Bien. por otra chicana, quizás chicana. El gobernador habló y dijo que, bueno, que hay sectores que básicamente están utilizando un reclamo legítimo, y utilizó la palabra legítimo, para entorpecer la gestión, ¿no? Habló, decíamos nosotros, la jefa de prensa del gobierno con un medio nacional, hablando de que si ustedes hubieran aceptado la propuesta, ustedes en general, ¿no? La policía, estarían siendo la primera o la segunda provincia mejor paga del país después de Córdoba. Tenía la duda Stur si Córdoba estaba en 2.200.000 o no, sino que serían la principal o la fuerza mejor paga del país, y que bueno, en ese sentido el gobernador dice que están intentando entorpecer la gestión, que es un reclamo legítimo y que no lo están aceptando políticamente y a propósito. ¿Qué dicen de eso? Sí, ahí tenemos un pequeño ruido de comunicación porque salieron a decir que esto es política porque hemos recibido ayuda de una persona acá en Gallego y lo están buscando la forma de ensuciar y que es algo reclamo El político que intendente, no perdón, es. ¿no? Porque creo que los vinculan al intendente de Río Gallegos, o vos estás hablando de otra Sí, persona. el señor lo vincula al intendente, pero no tiene nada que ver. Además, a mí yo estuve personalmente comunicado, tengo comunicación con concejales, con un montón de gente que me escriben apoyando, que me dicen que no lo damos a la luz para tratar de no ensuciar esto, porque esto no es político, esto es solamente salarial, meramente salarial, no estamos hablando con nadie. Hay un montón de gente que te apoya, que te escribe comerciante, pero por ser hijo o pariente de o un apellido, buscan la forma de decir, desestimar que esto que es político. Mm. Claro. Bueno, el propio Jairo Guzmán, que es diputado nacional de Libertad Avanza, ayer emitió un video hablando de los empleados públicos y mandando sus saludos. Digo, en campaña, aunque todavía no estamos en campaña, generalmente todos, ¿no? Los políticos se acercan al sector estatal. Pero vos decís entonces que ante los dichos de Stur de que ustedes no quieren aceptar ser la policía mejor paga del país, ¿qué decís a eso? No, eso es totalmente incierto. Bueno, hoy, vamos a decir, podemos largar un comunicado donde el recibo de un agente en Córdoba sobrepasa la canasta básica de nosotros. El, Nosotros tenemos una canasta básica en Santa Cruz de 2.200.000 y un agente de Córdoba
estaría cobrando 2.300.000. Claro. O sea que son números que tampoco están muy acertados, o alguien que no está muy afilado o no consultó antes las bases pero bueno, eso. Y realmente lo que más nos interesa hoy es el aumento nuestro salario, y salir de ese lugar de la chicana, de compararnos siempre con alguien, no por desmerecer a nadie, ni ninguna provincia, ningún trabajo, pero no tenemos por qué estar siempre comparándonos o decir no porque el otro empleado recibe menos que usted. Entonces es una chicana de parte del gobierno que se encargue realmente de nosotros. Claro. Felipe, vos sabés que hay aspectos de la función policial que bueno, el resto de las personas desconocemos. Y yo el otro día, charlando con gente, claro, bueno, me decían, ¿no? Porque vos sabés que acá, bueno, hoy el tema vivienda es un problema, ya es un problema, la cuestión de la vivienda en Santa Cruz. Antes no lo era. Antes, te quiero decir, hace 20 años atrás no lo era, porque la verdad que había entrega de viviendas y demás, y la mayoría de las personas vivían con un buen pasar o incluso en la pobreza, pero bajo techo. Esa situación se fue transfigurando, se fue configurando distinto, y la verdad que hoy tenemos los mismos problemas que el resto del país, ¿no? Pero yo pensaba que, claro, por su propia función, por el tipo de trabajo que tienen, muchos efectivos policiales no es que viven en su localidad, donde nacieron, donde está el resto de su familia, sino que tienen que ir trasladándose. Incluso, por ejemplo, no sé, cuando llegas a comisario, de golpe te dan una comisaría, pero no es en tu lugar, sino que te mandan, qué sé yo, a otra localidad. Y esa situación no es que vas comprando y vendiendo casas de acá para allá, sino que, bueno, nada, terminás alquilando. Y esta situación también es un costo que a veces tienen otros trabajadores y a veces no lo tienen. ¿Cómo es la situación de la policía? ¿Es tan así como yo lo pienso? Hay mucha gente que está en esa situación de tener que estar alquilando y demás, de que no tienen su vivienda, que no tienen su casa, y que los costos se les disparan mucho más por eso. Sí, tal cual es así. Sí, trasladado a distintos lugares cada 2 años, 3 años, según el mandato o lo que corresponda. Bueno, en su momento se les pagaba a cargo y variabilidad. Actualmente algunos no le están pagando esos cargos o esa variabilidad, entonces se tienen que mantener o buscar la forma. Es por eso que en la actualidad hay comisarios o subcomisarios haciendo adicionales. Claro. Esto ha llegado a tanto de que por eso mucha gente que está complicada para alquilar. Después de los oficiales, hay muchísima gente muy complicada para alquilar. Hay personas que en otras localidades estuvieron viviendo en el depósito de una comisaría, en un albergue, viviendo de a 2, 3 compañeros para poder solventar gastos porque no son de acá. Entonces, en Caleta tuvimos los agentes que vivían en el complejo. Claro. Bueno, esa me parece que es una buena foto para entender un poco cuál es la situación. Porque incluso hasta cuando se habla de canasta básica, con la canasta total y qué sé yo, no se habla de alquiler. Nunca está comprendido el ítem alquileres en la canasta básica. Esa que vos mencionabas, que en Santa Cruz está en 2,200 palos, que por ahí en Capital Federal lo podemos disminuir a 1,800 palos. Y un poquito más, pero en ninguna de ellas, claro. Es totalmente distinto. Exactamente. Sí, ¿sabes qué? A los dos, Felipe, perdón. El año pasado, más o menos a esta altura del año, después de lo de Antonio Aybar, aquí en Caretole y Vía Pródromos salió a decir que había comisarios que no querían trabajar y pidió su retiro. Creo que también estaba vinculado a la situación esta que marca Mauricio de que se tienen que mudar, que no se quieren mudar, claro, por el costo del alquiler. ¿Recordás ese momento vos, lo que dijo en ese momento el ministro de Seguridad, que se retiren? Sí, me recuerdo de ese. Eso fue, también puede haber sido ese mismo motivo de que no estaban pagando variabilidad. Claro. Entonces nadie se quiere mover de su lugar.
Bueno, y eso le pasa ya a los comisarios que ya están en una situación distinta, es un escalafón distinto, ya a partir de ahí, bueno, ya pueden ir pensando en una continuidad de su carrera, incluso hasta llegar a la primera plana policial y demás, porque tenés comisario inspector, comisario general y demás. Pero de ahí para abajo ya es otra la situación, en términos económicos es mucho más sensible, mucho más delicada. Che, y Felipe, en términos de pródromo, ¿no? Es el ministro de Seguridad, nosotros decimos el único ministro que continúa, o uno de los únicos que continúa desde el principio. ¿Ustedes lo cuestionan, no lo cuestionan, separan el tema político, porque es un cargo político del gobernador, de la cuestión salarial? ¿Qué pasa con el ministro? No, con él no hay nada por el estilo, es el ministro de Seguridad y él cumple su función como cualquiera de nosotros. Sí. Nosotros, nuestro, digamos, problema es solicitar el aumento y que si no el ministro de Economía es el que nos tiene que dar la solución. El señor ministro de Seguridad es el que está para ayudarnos a nosotros y está en otro tipo de función. Está bien. Mira, viene bien esta consideración, porque el otro día, charlando también del mismo tema, decíamos, ¿no? Bueno, no sé después de esto en qué lugar va a quedar el ministro, si esto termina socavándole su autoridad allí, porque en realidad, bueno, la fuerza es una institución vertical y el tema del respeto a la autoridad es fundamental, ¿no? Y entonces pensábamos y decíamos, che, bueno, ¿cómo quedará parado después de esto? Pero vos nos decís que no hay un problema con él, que en definitiva la cuestión es salarial y que lo separan de la función del propio ministro. Exactamente, no hay ningún tipo de problema. Es más, él cumple su función. Él salió a decir que entendía y que era un reclamo digno, pero bueno, los números de los llegando a las palabras por el momento, pero no tenemos nada contra nadie, no es jefatura, ni tampoco jefe de gobierno o lo que sea. No, porque viste que a veces... Ojalá que él siga en su lugar, nosotros en nuestro lugar, y que se termine esto, porque si, como usted dice, por alguno llega a cambiar de lugar, sería ya porque algo pasó en el medio. Entonces nosotros no estamos para nada eso, nosotros solamente estamos por un reclamo digno de lo que es salario. Claro, totalmente. Muy bien. Felipe, te agradecemos mucho estos minutos. ¿Cómo continúa esto? Claro, ¿cómo continúa? Mañana es la reunión paritaria. Así es, mañana a las 11 de la mañana tenemos la reunión, así que nosotros vamos con toda la buena fe y expectativa de que el gobierno va a reflejar lo que dice, que entiende y que nos acompaña. Esperemos que nos vea reflejar los números para volver cada uno a su actividad, a su localidad, a sus cosas cotidianas, volver a seguridad a la calle, a prevención. Hace falta, no solamente en Caleta, en Gallego, en todos lados. Sí. Felipe, ustedes básicamente están pidiendo llegar a 2.200.000 de manera remunerativa, ¿eso sería el resumen de todo? Exactamente. Okay. Dale. Una recomposición salarial que ya trazaba hace un tiempo y eso es lo que se está pidiendo. Exactamente. Felipe, te agradecemos mucho estos minutos y bueno, nada, te propongo que sigamos en contacto, así mantenemos a la comunidad informada sobre esta situación y ojalá que se resuelva rápido, la verdad, porque es algo que le va a hacer bien a la comunidad, que se resuelva el tema de seguridad entre tantos otros quilombos que tenemos en la provincia. En general, yo voy a hacer bien para todos. Yo quiero volver a mi localidad, quiero, más allá de que estoy acá en la mesa, tengo que estar acá, estoy cuidando a mi familia, la familia policial está descuidando a la calle, la seguridad, entonces hay un montón de cosas que todos queremos volver y bueno, y te vuelvo a repetir que no se malinterprete, no hay nada contra nadie, no hay contra jefe ni gobierno, nada, queremos una recomposición salarial. Dale, abrazo fuerte, muchas gracias. Listo, hasta luego. Ahí pasó Felipe Gogol, vocero de los autoconvocados de la policía, uno de los miembros por lo menos desde el sector de autoconvocados que están allí representando en la negociación salarial. Mañana tienen un nuevo encuentro. Dice, es la misma masa de dinero distribuida de distinta manera y en forma de 11 propuestas, pero que giran siempre en torno a lo mismo. Beneficio para uno sin beneficio para el otro o un beneficio muy chiquitito para todos. Así es un poco como lo expresan, ¿no? Necesitamos una oferta mejor y queremos volver a nuestras localidades y a cuidar a nuestra familia y también al resto de la comunidad. Muy bien, este es un poco el mensaje de la policía. Vamos a hacer una pequeña pausa, Leo, y ya volvemos.